Carolina Mejía de Colombia, en la conversación anterior, nos deja una pregunta. ¿Por qué vivir es el único riesgo que vale la pena correr? Hola, soy Mercedes Amuchastegui, vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy mamá de Clara y de Tomás. Estudié comunicación social y me especializo en las comunicaciones internas. Hola, soy Milagros Coquín de Buenos Aires, Argentina. Soy psicóloga, docente, mamá de Miranda, Elena, Leonora y me especializo en psicología clínica. Carolina Mejía de Colombia, en la conversación anterior, nos deja una pregunta. ¿Por qué vivir es el único riesgo que vale la pena correr? Con Milagros vamos a estar conversando, continuando esta cadena de diálogos, y al finalizar haremos una pregunta a alguien más de la región. ¿Cómo nos aseguramos los latinoamericanos de vivir el mundo de hoy y el mundo que viene? Mechi, ¿por qué vivir es el único riesgo que vale la pena correr? Yo creo que uno no toma riesgos por temor a la muerte y paradójicamente lo que eso hace es que uno también niegue la posibilidad de su propia muerte, porque entonces va dejando las cosas para más adelante. Luego haré tal cosa, más adelante tomaré tal decisión, cuando estén las condiciones ideales voy a hacer X movimiento en mi vida. Y el riesgo que eso tiene es que finalmente no vivimos o vivimos medio adormecidos. Y por otro lado, Mechi, yo creo que no es que vale la pena correr riesgos, creo que vale la alegría correr riesgos, que atesoremos y cuidemos los momentos de alegría en la vida, que las penas vendrán porque son parte de la vida misma, pero veremos cómo las enfrentamos y cómo las atravesamos. Y bueno, y eso vale tanto para la vida personal como para la vida laboral, que es una sola en definitiva. Mili, ¿y qué valoran las personas hoy a la hora de elegir un trabajo? Sin ánimos de generalizar, porque es muy singular lo que cada uno valora al momento de elegir un trabajo, pero me atrevería a decir que cuando hay una genuina posibilidad de elegir, lo que buscamos, más allá de un empleo que nos brinde un sostén económico, es algo que nos permita realizarnos como personas, algo que nos permita proyectarnos, algo que habilite que agreguemos valor a las cosas o a los servicios o a los productos que hacemos, conectarnos con otros, trabajar en un buen clima, en un espacio con un buen clima. Conectar con un propósito, ¿no? Totalmente, conectar con un propósito y poder identificarnos con la ética de la empresa o del ámbito, de la institución en donde estamos trabajando. Es muy importante para la gente poder sentirse identificado con los valores o con los proyectos también de sostenibilidad de una empresa o con los cuidados ecológicos que tiene una empresa hoy en día. Son múltiples los factores, pero fundamentalmente yo te diría que el trabajo funcione como un medio de realización, un medio de conexión con otros. Claro, veíamos también que las personas valoran muchísimo hoy por hoy con esto de que la vida personal y lo laboral está tan integrado, valoran con quiénes comparten ese día a día, ¿no? Las personas que están en el trabajo, las relaciones, los vínculos que pueden conectar ahí. Y también valoran a la organización en cuanto a vos en la comunidad, ¿no? ¿Qué opina esta organización? ¿Qué tiene para decir sobre esto que afecta a la sociedad o sobre esto que está siendo tan importante para la sociedad actualmente? Totalmente. No somos una persona en casa y otra persona en el trabajo. Somos una persona que se desenvuelve en distintos escenarios o en distintos lugares a lo largo del día. Y así como necesitamos sentirnos reconocidos o valorados en nuestro ámbito familiar, lo mismo nos ocurre en el trabajo. Necesitamos vincularnos con otros que nos escuchen, que tomen nuestras sugerencias, que podamos construir espacios de co-creación, que podamos sostener espacios de diálogo, de discusión, que nuestras sugerencias sean tenidas en cuenta. Eso facilita que yo sienta que lo que estoy haciendo agrega valor al otro y me sitúa en un contexto mucho más amplio de lo que yo estoy haciendo aquí y ahora. Me sitúa en un proyecto que tiene una continuidad en el tiempo y que es un proceso. Es interesante esto que decís, porque antiguamente quizás uno escuchaba, no, el trabajo es el trabajo y mi vida es mi vida, y como que veía esos dos mundos como completamente separados. Y hoy, al contrario, hoy buscamos integrarlo, pero porque la vida ya nos lleva a que sea unificado y que compartamos con otros el día a día, que compartamos en redes, que compartamos a través de un montón de espacios y de ámbitos que hoy ya no están tan compartimentados, ¿no?
Sí, y aparte, a mí me parece que hubo como un cambio de paradigma en el último tiempo para pensar la relación entre las personas y el trabajo, donde ya no pensamos que la persona se tiene que amoldar al puesto de trabajo, sino pensamos de qué manera también la compañía puede incluir a esa persona en el momento en que alguien ingresa, por ejemplo, y de qué manera el equipo o el líder puede potenciar todos los recursos que esa persona tiene y facilita su desarrollo y su capacidad de tomar nuevos desafíos en lo cotidiano. Entonces, creo que ya no tenemos un modelo en donde uno se tiene que adaptar al trabajo, sino que también el trabajo es una dialéctica o una adaptación mutua. El trabajo me va a potenciar y yo voy a potenciar a mi trabajo. Mechi, en función de esto que estábamos conversando recién de integrar la vida personal y laboral y poder trabajar con otros, ¿cómo se puede pensar desde la organización el diseño de la propuesta de valor para los empleados? Principalmente las organizaciones hoy lo que se están encontrando es con pensar propuestas de valor que no sean pensadas desde la organización, sino desde las personas, poniendo a los colaboradores en el centro. Hoy vemos que las personas quieren ser reconocidas por su identidad, ¿no? Necesitan ser reconocidas como individuos con motivaciones, con oportunidades de desarrollo, con momentos particulares de la vida que están viviendo y con proyectos de vida también especiales. Todo eso hace que pensemos propuestas de valor, que sean segmentadas, que tengan muchas dimensiones en cuenta, que sean dinámicas también, porque quizás lo que es propuesta de valor para mí hoy en 3 meses cambia. Vivimos en un mundo que está continuamente cambiando. Entonces es un desafío para las organizaciones tener esta mirada sistémica, multidimensional y segmentada de sus colaboradores. Claro, sería una mirada integral de la persona. Exactamente. Y ahí mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer desde las organizaciones para tener un cuidado integral de las personas, sobre todo vinculado con lo que es salud mental? Es muy importante tu pregunta, Mechi, porque a mí me gusta pensar que todos somos agentes de salud, entonces todos podemos contribuir a la salud de otros, de ya sea mi par, mi líder, mi reporte. Fundamentalmente te iría abriendo canales de diálogo, que haya múltiples posibilidades de llegada a un equipo de talento humano o a un equipo de asistencia, o que cada equipo internamente tenga reuniones periódicas en donde podamos plantear nuestras dudas, nuestros malestares, nuestras inquietudes, nuestras ganas de avanzar investigando determinados temas, y que esto pueda ser escuchado, digamos que tengo un destino, porque si no termina siendo muy frustrante que yo me habilite a decirle algo a alguien y que no se haga nada finalmente con eso. Entonces sí es importante el destino que eso tenga. Esto que mencionás es clave, porque de hecho en las organizaciones hoy la escucha es una competencia que busca desarrollarse mucho en los colaboradores, ¿no? Sí. Tanto a nivel de que ya la tengan desarrollada a la hora de seleccionar un talento, como ahora también acompañarlos en ese proceso de desarrollar esa escucha, no solo del entorno y de lo que sucede, sino también de sus pares, sobre todo en el liderazgo. Sí, a ver, y la escucha tiene como múltiples niveles, porque pensamos o la definimos como una escucha activa, no es una escucha pasiva, que yo solo recibo lo que vos me estás diciendo, es cómo lo elaboro, cómo te lo devuelvo, qué hago con eso, qué podemos pensar juntos, o sea, pensamos que la conversación es el puntapié inicial para cualquier proyecto. ¿Y qué podemos sacar en limpio de este intercambio? Por eso me gusta pensarlo como una escucha activa. Y la confianza, ¿no? Sí, exacto. No le voy a ir a contar algo, no le voy a proponer algo a alguien con quien no tenga confianza. Es fundamental mostrarme también abierto, receptivo, por eso habla de los canales o los múltiples canales. Es fundamental que yo me muestre abierto, receptiva, para que el otro se habilite a venir a plantearme algo, a contarme algo. Mili, esto que decís es sumamente interesante porque las organizaciones hoy están buscando la competencia de la escucha en las personas, tanto para escuchar el entorno y tomar decisiones, como también para poder acompañar a sus pares, para poder generar equipos, para poder generar confianza, esto que es algo tan importante a la hora de pensar equipos de trabajo. Entonces acá nos damos cuenta de lo importante que es el cuidado de la salud mental aún en la vida cotidiana. Sí. Retomando esto que decías, Meche, la escucha de la familia, los hijos y demás, es fundamental que haya escucha también en el ámbito personal, en el ámbito familiar, pero también entender que la escucha como par o como amigo, como hijo, tiene un límite, porque también puedes llegar a ser muy pesado en determinado momento a escuchar ciertas cosas. Entonces también se trata de poder acompañar a nuestro ser querido a pedir ayuda. Y no pensemos que para ayudar al otro tengo que escuchar todo, porque también nuestra escucha es necesario preservarla y tiene un límite.
Por eso insisto que también se trata de acompañar a pedir ayuda. Y la salud mental es algo que no es una abstracción. Nuestra salud mental es algo que cuidamos en lo cotidiano, que pueden ser microprácticas o micromovimientos que nos alivien algo del malestar. Si uno lee las definiciones que se dan de salud mental, son todas muy coloquiales. O sea, la definición de salud mental que da Freud, por ejemplo, es la capacidad de amar y trabajar. Entonces eso se refiere a la capacidad de poder vincularme con otros en lo cotidiano, de poder vincularme con una tarea, de poder disponer de mi energía, de poder disponer de mi espacio mental. Y por el contrario, una urgencia en salud mental, Lacan la define como lo insoportable para un sujeto que ya no disfruta de la vida. Entonces, donde una situación de malestar que ya no me permite disfrutar de las cosas como yo quisiera. No hay que llegar a esas instancias, hay un montón de pasos previos que podemos hacer para no encontrarnos en una situación de inhibición. Esto quiere decir que no puedo encontrarme con alguien como me gustaría, o no puedo desempeñarme en mi trabajo como me gustaría, o por ansiedad no puedo tomar un determinado medio de transporte, o por angustia no puedo levantarme de la cama a la mañana. Entonces no tenemos que llegar a esas instancias, hay un montón de pasos previos que podemos tomar para cuidar nuestra salud mental en lo cotidiano. ¿Y por qué es importante acudir a un profesional de la salud mental? Yo creo que es importante que uno pueda registrar su propio malestar y no naturalizarlo. Con la salud mental ocurre algo muy particular, que es que, por un lado, hay todavía cierto prejuicio, que es que si concurrimos a un profesional de salud mental es porque estamos locos. Sí. O nos da pudor contar que hicimos una entrevista. Y por otro lado, también puede ocurrir un mal encuentro, ¿no? Que yo veo un profesional de salud mental, no me gustó y queda ahí, no voy a otro. En cambio, si yo tuviera presión alta y voy a un cardiólogo, no me gusta ese cardiólogo, busco otro cardiólogo. No es que digo, la cardiología no es para mí. En cambio, uno escucha esto de la terapia no es para mí. Y creo que es importante primero porque ese espacio es un espacio donde va a haber una escucha que no me va a juzgar, que va a alojar mi padecimiento o lo que me está pasando, sea lo que sea que me está ocurriendo y que quiero interrogarme sobre eso. Habilita un tiempo de conversación y un espacio de conversación inédito. O sea, yo no converso con un terapeuta de la misma manera en que converso con una amiga o con mi pareja, por ejemplo. Y en ese espacio se habilita que yo me pueda hacer preguntas, que yo pueda revisar la versión que yo construyo sobre mí mismo, la versión que yo construyo sobre mi vida. Es como si pudiera habilitar una nueva escritura. Trabajarme. Sí, exacto, como una nueva narrativa de mi vida. Y esto con principio y fin, ¿no? Porque a veces pensamos como que uno va al psicólogo y va al psicólogo por siempre. Toda la vida. Toda la vida. Y a veces está bueno entender que pueden ser por algunas sesiones, con Sí. principio y con fin, para trabajar algo puntual. Sí, exacto. Eso es fundamental lo que estás diciendo, porque ese es otro de los prejuicios que hay respecto de las consultas en salud mental, que es que las terapias son infinitas. Y no, o sea, está muy claro que las terapias tienen un fin, que pueden ser entrevistas muy puntuales en algunos casos, quizá con una o dos entrevistas algo se resuelve, algo se desanuda y se alivia. Puede ser que cada tanto tenga entrevistas, ¿no? A mí me pasa que cada tanto un paciente me llama y me dice necesito un service, entonces viene y charlamos un poco, sobre todo en momentos en los que hay que tomar decisiones. Entonces es un acompañamiento y es una herramienta más que me sirve para sostener y para cuidar mi salud mental. Te diría, tiene algo de artesanal, tiene algo de a medida de cada uno, porque uno no es el mismo terapeuta con todos los pacientes, los tratamientos no son iguales nunca, y es en función del requerimiento singular, personal en ese momento. Se trabaja sobre eso. Hay algo de lo que dijiste que me gustaría destacar, que es el tema de los tabúes a la hora de consultar a un profesional de la salud y de cómo esto muchas veces nos puede frenar el buscar ayuda y consultar a un profesional de la salud, especialmente de la psicología, para transitar a veces las situaciones que nos tocan vivir en la vida. Y estamos pensando ahora en un entorno, se habla de un entorno Bani, hablábamos, ¿no? Un entorno
que por sus siglas en inglés habla de la fragilidad, de un mundo ansioso, habla de un mundo no lineal, habla de un mundo incomprensible. Y esto nos lleva a pensar que si miramos hacia adelante, el mundo que se viene es un mundo que nos va a generar mucha ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de transitar esto y a la hora de pensar en la consulta de un profesional? Sí, a ver, vos recién hablabas de lo incierto, los contextos de incertidumbre y ansiedad. Había un psiquiatra argentino que mencionaba que en los momentos de incertidumbre lo mejor que uno puede hacer es buscar proyectos colectivos para planificar con otros. Entonces me parece que frente a escenarios tan inciertos y cambiantes como los que vivimos cotidianamente, es fundamental que nos vinculemos y que nos conectemos con otros para construir juntos un espacio de pertenencia y de mutuo apoyo y de mutua inclusión. Esto que decís me encanta porque me hace pensar, tenemos unas figuras acá y lo que conversábamos hoy es eso, ¿no? Que necesitamos de otro, necesitamos desarrollar nuestra vida en conexión con otros. No podemos hacerlo solos, no podemos transitar la vida solos, necesitamos de otros. Sí, y retomando la cuestión de la salud mental y el estar conectados con otros, a mí me gusta pensar a la salud mental como con una imagen musical, ¿no? Como si fuera una melodía que es un interjuego entre momentos de tensión y relajación. La salud mental no es algo estático, es algo que va cambiando y que va fluctuando y que por supuesto incide en todas las áreas de mi vida, en cómo yo me desarrollo y cómo yo me vinculo con los otros. No es lo mismo cómo yo atravieso un duelo, por ejemplo, si estoy acompañado o si lo atravieso solo, y no es lo mismo si estoy atravesando un duelo, cómo me voy a desempeñar en mi trabajo, que si ese duelo ya estuviera resuelto. Entonces, es algo que es de una dialéctica de influencia, no me salía la palabra, es una dialéctica de influencia entre lo personal, lo social, lo laboral, lo colectivo. Yo soy mamá y te escuchaba hablar y pensaba en lo importante que es desde que llegamos al mundo necesitamos esta conexión con los demás, necesitamos esta relación, necesitamos esta mirada del otro, esta escucha, esta atención que nos pueda prestar el otro. Absolutamente. Yo siempre les cuento a mis alumnos que hay muchas teorías en la psicología y muchas que se contraponen, y se contradicen y se pelean por momentos pareciera, pero todas, absolutamente todas las corrientes teóricas en psicología estamos de acuerdo que desde el inicio es fundamental la presencia de un otro. Si no hay un otro para alojarnos, es imposible que nos desarrollemos como personas. Sí, efectivamente. Y por otro lado, volviendo a la cuestión de la narrativa, a mí me gusta mucho la imagen de la terapia como un lugar de reescritura de mi vida, pensándolo en estos términos, ¿no? Y sin separarlo del contexto social, sin separarlo del momento de la vida que estoy atravesando. Me parece fundamental también diferenciar lo que son ciertos discursos de autoayuda actuales que, con el mejor ánimo, con las mejores intenciones, pero que terminan generando un mayor sentimiento de culpa, ¿no? De si no estoy bien o si no soy feliz es porque no estoy haciendo bien mis afirmaciones o porque no estoy haciendo bien mi lectura de los acontecimientos. Y los acontecimientos son los acontecimientos, por supuesto incide cómo yo los leo, cómo yo los elaboro, pero creo que lo que peor que necesita alguien que está atravesando un momento difícil es que lo responsabilicemos o lo culpabilicemos de todo lo que le está pasando. O que lo vamos a sentir que es el único, porque hoy uno cuando se pone a conversar en profundidad vemos que todos tenemos las mismas incertidumbres o las mismas ansiedades o cuestiones que están así vinculadas con este temor, ¿no? que nos causa quizás la incertidumbre. Sí, y además como si fuera un imperativo de la época que tenemos que estar contentos y felices todo el tiempo. Y eso es un imposible. Entonces nos genera mucha presión en la obligación de estar contentos y felices todo el tiempo porque es inabordable, es un imposible de por sí. Por eso me parece que pensar en una consulta individual o la visita a un terapeuta de la salud mental, en este caso de lo que estamos hablando, abre otra escucha y otra dimensión de vínculo que es inédita, que es nueva, que es artesanal, como decía, y que puede ayudar y que puede proveer de herramientas que van a durar toda la vida. Exacto, sobre todo entendiendo que hay veces que hay cuestiones de nuestro entorno que no podemos cambiar o cuestiones de los otros que no podemos cambiar, pero sí los que podemos trabajarnos y hacer algo por nosotros mismos. Somos cada uno de nosotros y eso siempre con la ayuda de un profesional que nos pueda ayudar a transitar esa situación. Sí, exacto.
Mili, hay dos conceptos que me llevo de nuestro encuentro de hoy, nuestra conversación. El primero es lo importante que es para las organizaciones contemplar la salud mental de los colaboradores a la hora de diseñar propuestas de valor. Y lo segundo es qué importante que abordemos la temática de la salud mental en las organizaciones para acompañar a las personas en todos los momentos. Gracias por nuestra conversación, Mili. No, Mechi, gracias a vos por invitarme a conversar hoy, pero la conversación no se termina porque les vamos a preguntar a Mauricio Reina y Ricardo Ávila de Colombia cómo estamos pensando hoy la transformación de la democracia en Latinoamérica.